Hola amigos míos, espero que hayan tenido una excelente semana y como todo fin de semana quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor para que podamos meditar y para que podamos darnos el tiempo de reflexionar en lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros en este día tan especial. Así que para ello quiero invitarlos al libro de Mateo, en el capítulo 10, desde los versos 2 en adelante. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, que fue llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En este capítulo, en el capítulo 10 de Mateo, en los primeros versos, nosotros vemos lo que lleva por título la elección de los 12 apóstoles. Y para que nosotros nos pongamos un poquito en contexto, quiero contarles que Jesucristo, cuando comienza su ministerio, llega un momento en el que su popularidad aumenta tanto en que hay muchas masas, muchas multitudes de gente que comienzan a seguirle. Y así también comienza a levantarse mucha oposición. Entonces, la elección de 12 personas, la elección de estos apóstoles, nace principalmente por dos motivos. Primero, para poder Jesucristo entregar el mensaje y preparar a un equipo de personas que sea capaz de continuar con la labor de predicar el mensaje que Jesucristo estaba enseñando, puesto que sabía que había oposición y que su tiempo en la tierra era limitado. Por lo tanto, debía asegurarse que al menos un grupo de personas aprendiera lo suficientemente de él para poder seguir compartiendo este mensaje. Y por otra parte, tenemos la necesidad de ministrar a las multitudes. Tal cual como les decía, había mucha gente que se agolpaba por oír a Jesús, muchas personas que traían enfermos, que traían endemoniados. Entonces llega un momento en que Jesucristo ve a tanta gente que piensa y dice, necesito un grupo de personas que me ayude para poder ministrar a estas personas, para poder darle atención a toda la masa que nos sigue. Y por eso es que llama a estos 12 apóstoles. Ahora, nosotros cuando vemos en el relato bíblico, en los evangelios, por ejemplo, de Mateo, Marco, Lucas o Juan, luego en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que las hazañas y las obras que consiguieron realizar los apóstoles fueron tremendas. O sea, el poder de Dios se manifestaba a través de ellos. Pero quiero que el día de hoy reflexionemos principalmente en el llamado que ellos tuvieron, porque cuando ellos fueron llamados eran personas comunes y corrientes, tal cual como usted o como yo. Y es en eso precisamente que quiero que podamos reflexionar un poco, en que los apóstoles cuando fueron llamados eran personas comunes y corrientes. Y ellos particularmente tenían dos características que quiero que conversemos en este momento. Primero, tal cual como les decía anteriormente, eran personas comunes y corrientes, personas ni muy ricas ni muy pobres tampoco. Porque en el caso de Mateo, él tenía un empleo que era bastante lucrativo, o por ejemplo Pedro y los demás que eran pescadores eran dueños de barcas y de redes, entonces tan pobres no eran tampoco. Lo que sí eran parte de la sociedad común, eran personas que eran del pueblo, por así decirlo. Ya ninguno era una persona reconocida por estar en la política o un personaje socialmente reconocido, no, sino que eran personas que eran parte del pueblo. Algunos de los maestros de la ley de ese entonces les llamaban como que eran personas sin letras, por así decirlo, o del vulgo, pero lo hacían principalmente porque ellos sabían que estas personas no habían pasado por ninguna escuela rabínica de las populares de esa época, así que no habían sido instruidos técnicamente en la ley. Así que primera característica, eran personas comunes y corrientes, tal cual como usted y como yo. Y segundo, este grupo tenía una diversidad de caracteres tremenda, pero por sobre todo, cada uno con su carácter estaba dispuesto a cambiar, eran enseñables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos a un Pedro que en primera instancia era muy agresivo, que era muy efusivo en su forma de ser, y que posteriormente, después de conocer al Maestro y pasar tiempo con él, termina siendo aquel hombre sobre el cual Cristo le dice: sobre ti fundaré mi iglesia, uno de los padres de la iglesia, y que después, lógicamente, transmite y enseña a las demás personas con amor. Tenemos a un Juan, un hijo del trueno, que pasó de ser este pescador hijo del trueno, a ser el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. Y así también tenemos, por ejemplo, el caso de Simón el Celote, de un grupo revolucionario, patriótico, trabajando al lado de Mateo, un cobrador de impuestos, un recolector de impuestos para el Imperio Romano. Entonces estas cosas solamente las hace Dios, solamente Jesucristo fue capaz
de transformar la vida de estas personas. Entonces, para concluir un poco, cuando nosotros vemos todo lo que los apóstoles hicieron en las Escrituras, tenemos que pensar que ellos partieron tal cual como usted y como yo, con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto a aprender lo que Cristo quiere enseñarnos. Y de esa forma vamos a ser capaces de ir creciendo en el camino tal cual como lo hicieron ellos. Pero es fundamental que en nosotros esté ese ánimo y esté esa capacidad de querer cambiar. Porque hay mucha gente que hasta el día de hoy dice, no, yo nací así y así me voy a morir. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Jesucristo viene a transformar nuestra vida. Y si hay cosas que necesitan ser mejoradas, la idea es que las pongamos a las plantas del Maestro para que sean transformadas. Así que, hermanos míos, los dejo con esta reflexión y recordemos siempre, más que el eslogan que de repente hemos leído en alguna parte que dice o que habla de los grandes hombres de Dios, pensemos siempre en el gran Dios de los hombres. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.